Pueden recibir asiento. Queridos hermanos, estamos celebrando el tercer domingo de la Pascua. Y por lo tanto nos podríamos desear de nuevo felices Pascuas. Porque la Pascua no es una fecha, sino un acontecimiento y que la Iglesia lo celebra durante 50 días. Pero todo el tiempo es Pascua. ¿Por qué? Porque es celebrar la presencia de un Dios vivo y resucitado. Cristo murió, pero al tercer día resucitó. En este tercer domingo de Pascua, escuchamos en el Evangelio, según San Juan, la tercera vez que Jesús se aparece a sus apóstoles resucitado de entre los muertos. Dice el Evangelio que Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades o el mar de Galilea. Llama la atención que sea allí, porque fue el lugar donde Jesús los llamó y los encontró por vez primera. Creer en el resucitado, verlo al Señor, es comenzar de nuevo. Dice que se les apareció de esta manera. ¿Quiénes estaban en esta aparición? Estaba Simón Pedro, estaba Tomás. Recuerdan que Tomás se perdió la primera aparición de verlo a Jesús resucitado. Este Tomás ya había hecho rancho aparte, pero luego perseveró, estuvo en la segunda aparición, el Señor se le aparece y luego dice que esta tercera vez ya estaba Tomás con la comunidad, con la iglesia. También estaban Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro, que sabemos cuál era su oficio, ¿verdad? Antes de conocer a Jesús, era ser pescador. ¿Qué dijo Simón Pedro? Voy a ir a pescar. Y los demás le dijeron, vamos también nosotros contigo. Y cuenta el Evangelio que salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Simón Pedro conocía el mar de Galilea como la palma de su mano. Era un profesional de la pesca. ¿Cómo es posible que esa noche no hayan pescado nada? Saben ustedes que los peces en la noche están a flor del agua, pero en el día, donde saben que pasan las embarcaciones y vienen a pescarlos, se ponen al fondo del agua y del mar. Es decir, que daba todo para que ellos pescaran y tuvieran una pesca milagrosa y exitosa. Pero ¿qué pasó? Que esa noche no pescaron nada. Queridos hermanos, ellos ya sabían, porque el Señor se les había aparecido, de que Jesús estaba resucitado. Pero ya no viven la presencia de Jesús en sus vidas. Ya no lo invocan como antes. Ya en ellos ha perdido el fervor y el entusiasmo. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿qué enseñanza nos deja para nosotros? Que al igual que ellos corremos el riesgo de que el Señor ya no sea el primero en nuestras vidas, que nos hayamos enfriado, que ya no lo invoquemos, que ya el Señor no esté en nuestros días como debería estarlo. Queridos hermanos, cuando el Señor no está en nosotros, también así nos va en la vida. Por eso, queridos hermanos, la primera invitación que nos hace el Evangelio es que siempre tenemos que dejar que el Señor esté remando con nosotros, pero que Él lleve el timón del barco de nuestras vidas. Invoquémoslo al Señor en las buenas y en las malas. Hagámosle que el Señor siempre esté presente. Él no quiere estar detrás de la barca. Él quiere estar delante de nosotros. Como ya no lo invocaron al Señor, así también fueron sus frutos. Pero dice el Evangelio que estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla. Pero los discípulos no lo reconocieron. ¿Cómo les costó reconocer a los discípulos a Jesús
resucitado. Pero me llama la atención que diga, estaba amaneciendo. Queridos hermanos, ver el amanecer cada día es un regalo. Abrir los ojos, estar despierto, estar con vida es un regalo. Cada día es una bendición. Ver los días y el amanecer en la Ciudad del Sol, donde nosotros somos muy bendecidos de vivir aquí en Miami, donde vemos la frondosidad de todo lo verde. Qué bendición, ¿verdad? Ver el paisaje, ver verde todo el año, ver el amanecer, salir y esconderse el sol. El amanecer es la actitud propia de los que somos hijos de Dios. Amanecer es una nueva oportunidad que el Señor te da y nos da. Amanecer cada día es la actitud de alegría y de esperanza que cada mañana nos debe acompañar. Porque si no, como los discípulos, era de noche y no pescaron nada. Quizás muchos de nuestros días son como una noche, pero porque me olvido de tenerlo presente al Señor. Él es el que le da sentido. Con Él siempre hay un nuevo comienzo y un nuevo amanecer. El Señor en el amanecer se les hace presente, resucitado. Y les pregunta, muchachos, ¿han pescado algo? Y ellos que dijeron, no hemos pescado absolutamente nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. No sé si han tenido la experiencia de ir a pescar, ¿verdad? Yo una vez fui a pescar y solamente pesqué mojarritas. No me fue muy bien. Pero los que salen a pescar, no con la caña de pescar, ¿verdad? Sino con la red, como lo hacían estos discípulos. Los que somos diestros, lo primero que hacemos es que tiramos la red ¿para qué lado? Para la izquierda de la barca, ¿verdad? Pero el Señor les cambió el rumbo y les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Tiene todo un sentido. Queridos hermanos, hacerlo presente al Señor nos cambia el sentido de lo que hacemos y de lo que somos. Tirar la red a la derecha significa hacer la voluntad de lo que Dios quiere. Muchas veces hemos tirado la red para donde nosotros queremos, para la izquierda y no para la derecha donde está la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor serle obedientes, porque cuando nos encontramos con el Señor el cambio no es de algunos grados, es de 360 grados. Un cambio de dirección. Ellos obedecieron. Y dice que así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Inmediatamente dice que el discípulo, Juan, a quien amaba a Jesús, le dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro, siempre entusiasta, eufórico, dice que se ató en la cintura la túnica, se pone su túnica y se lanzó al agua. Queridos hermanos, la barca, la actitud de estos discípulos, la barca siempre ha sido entendida como el signo de la iglesia. Ahora bien, la iglesia sin Cristo no es iglesia. La iglesia es con Cristo. Por lo tanto, es muy providencial. Es una diosidencia que tengamos este evangelio justo en este domingo, donde toda la iglesia está orando por el futuro sucesor de Pedro. Para nosotros no existen las casualidades. No existen las coincidencias, sino las diosidencias, es decir, los designios de Dios. Y por lo tanto, en esta iglesia, donde el que lleva el timón es Jesucristo. La iglesia, como bien nos lo recordaba
el querido Papa Francisco. La iglesia no es una ONG, no es un club, no es un grupo de amigos, aunque nos hace bien que estemos juntos, ¿verdad? Pero la iglesia no es eso. La iglesia es Cristo, la cabeza y el cuerpo. El cuerpo sin la cabeza no es enteramente cuerpo, y la cabeza sin el cuerpo tampoco es un verdadero cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él entregó la vida por ella. Muchos que se dicen ser creyentes dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Habrán escuchado, ¿verdad? Quizá esa frase. Queridos hermanos, es contradictorio. Una vez se lo preguntaron a Santa Catalina de Siena, una mujer analfabeta, pero llena de Dios, y que respondió: Cristo y la iglesia son uno solo. Así de sencillo y de profundo. Yo no me puedo decir que soy un creyente, más aún un creyente cristiano y católico, donde no soy parte de la iglesia. El resucitado se apareció siempre en el grupo de los apóstoles. Por lo tanto, queridos hermanos, para que nosotros vivamos la experiencia, la fe y crezcamos en la iglesia, tengo que pertenecer a ella. Cristo y la iglesia son uno. El Señor, en su infinita bondad, en esta tercera aparición de los discípulos, inmediatamente los estaba esperando. Lo que pescaron fue una pesca milagrosa, como había sucedido un tiempo atrás en la vida de ellos. El Señor los esperaba. Los esperó en la orilla con un asado, ¿no? Con unas brasas. Había pan. Digo que trajeron unos pescaditos de los que habían pescado. Allí se sentó a comer con ellos. Y dice que no se atrevían luego a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Queridos hermanos, el Señor, ¿dónde se nos manifiesta? En la iglesia, en todo lugar, pero de una manera especial al partir el pan, es decir, en la Eucaristía. Un cristiano sin la Eucaristía es un cristiano que se enfría, que se debilita, porque el Señor se nos ha regalado y se nos hace presente al partir el pan. Vamos a pedirle al Señor que nosotros seamos esos cristianos de verdad, no a medias tintas, no tibios, no mediocres. Quizás si lo somos es porque hemos perdido el fuego del primer amor. Inmediatamente, el evangelio de hoy es más extenso, ¿verdad? Dice que después de almorzar, es decir, que en la sobremesa, Jesús le preguntó a Simón Pedro. 3 preguntas le va a hacer Jesús a Simón Pedro. Estas preguntas son por las 3 negaciones que Pedro le había hecho a Jesús antes de morir en la cruz. Lo recordamos, ¿verdad? ¿Qué le pregunta el Señor? Simón. ¿Saben lo que significa la palabra Simón? Barro, frágil. Lo llama por el nombre de pila, no le llama por Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Qué se suponía que respondiera Simón, verdad? Amor con amor se paga. Se supone, ¿verdad?, que solamente estamos llamados a amar, ¿verdad? Porque a querer podemos querer muchas cosas. Se suponía que Simón le dijera: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero de las 3 respuestas que le da Simón a Jesús, ninguna de ellas le dice así, sino que él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Queridos hermanos, cuando conoció
Simón Pedro a Jesús, que le dijo: Señor, te seguiré a donde quieras que vayas, yo daré mi vida por ti. Entonces me hace acordar cuando yo conocí a Jesús en un retiro, cuando entré al seminario. Uno se quiere como un león devorar el mundo, ¿verdad? Convertir a todo el mundo. Después de un seminario de vida, de un Emaús, ¿no? Salimos convertidos y parece que nos queremos, ya lo vamos a seguir al Señor con toda la vida, con todo el corazón. Así lo hizo Simón Pedro. Pero la experiencia de él fue amarga. Porque si bien lo seguía al Señor, no fue capaz de seguirlo como él lo esperaba. Porque lo dijo con sus propias fuerzas. Y ya tenía la experiencia de seguirlo al Señor con sus propias fuerzas, pero no con la gracia de Dios. Por eso que avergonzado, yo me imagino que con la cabeza hacia abajo, le responde Simón: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por segunda vez el Señor le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez le pregunta, pero la pregunta ahora cambió: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro dice que se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Queridos hermanos, Jesús se adaptó a Pedro, a Simón, se adaptó en su fragilidad, en su miseria, en su poquedad, en su pobreza. Simón no se animaba a decirle al Señor que lo amaba, porque sabía hasta dónde podía llegar su corazón. Ahora ya no es Simón. Ahora el nombre es de cada uno de nosotros. Si el Señor te pregunta: ¿me amas? ¿Cuál será tu respuesta? Bueno, mi respuesta es muy parecida a la de Simón. Si bien amo al Señor, pero viendo todos los límites que tengo, como seguramente ustedes verán sus límites, y aunque tengamos fe en el Señor, también muchas veces, o yo diría que todos le diríamos: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Vamos a pedirle al Señor, porque en estos días estarán todos los cardenales unidos en el cónclave, y cada uno se sentirá como este Simón, hijo de Juan, donde el Señor les pregunta: ¿me ama? Cada uno sabrá la respuesta que le dará. Oramos al Espíritu Santo para que estos cardenales en el cónclave elijan al que Jesús ya eligió, y ellos, por la fuerza del Espíritu Santo, elijan al dulce Cristo en la tierra, como le encantaba decir a Santa Catalina de Siena, al futuro y sucesor de Pedro. Queridos hermanos, en la historia de San Pedro hay cosas muy hermosas, pero también muy dolorosas. Yo quisiera terminar contándoles lo que él vivió. Él murió a los 67 años de edad. Sus restos, ¿saben ustedes dónde están enterrados? Debajo del baldaquino de la Basílica de San Pedro. Por eso se construyó allí la Basílica de Pedro y es la sede de los cristianos católicos. Yo supe visitar en el año 2000, ir a hacer profesión de fe, donde encontraron los huesos de San Pedro a varios metros de profundidad. Allí está enterrado San Pedro, el sucesor de los apóstoles. Queridos hermanos, dice que en el año 64 empezó una persecución muy violenta para los cristianos, provocada por Nerón. Y los cristianos, ¿qué empezaron a hacer? A huir, a irse de la ciudad de Roma por temor a ser apresados y matados. Pedro también quiso huir y también se iba de la ciudad de Roma, pero que dice que en el camino, cuando ya iba huyendo allá por la vía Apia, dice que Pedro se encontró con Jesús, cargando Jesús la cruz
y yendo Jesús hacia Roma. Pedro le preguntó a Jesús, ¿Quo vadis Domini? ¿A dónde vas, Señor? Esa palabrita en latín, y que uno la encuentra grabado en una baldosa, estas palabras, ¿Quo vadis Domini? ¿A dónde vas, Señor? Queridos hermanos, y Jesús le respondió, a morir nuevamente crucificado. Dice que esto impactó tanto a San Pedro y toma el camino de regreso hacia Roma, donde morirá Pedro crucificado como su maestro. Pero ustedes saben que él decidió no morir crucificado hacia arriba, sino hacia abajo, porque no era digno de morir como su Señor. Queridos hermanos, ¿Quo vadis Domini? ¿A dónde vas, Señor? Queridos hermanos, si yo voy por otro camino donde no va Jesús, tengo que hacer un giro y volver a seguirlo a Él. Seguir a Cristo no es nada fácil. Por eso Jesús tiene muchos espectadores, muchos mensajeros, pero pocos testigos. Tiene muchos admiradores, pero muy pocos seguidores de verdad. El mensajero lleva el mensaje. El espectador ve y se calla. El testigo es el que ve, escucha, pero lo sigue al Señor. ¿Cómo termina el Evangelio de hoy? El Señor le profetiza a Simón, hijo de Juan, cómo será su futuro. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Es tan cierto, cuando somos jóvenes, hacemos lo que se nos cante, ¿verdad? ¿Sí? Después las consecuencias las vemos cuando ya estamos más grandes. Nos arrepentimos de las macanas, de los errores que hemos cometido, ¿verdad? ¿Sí? Cuando uno es joven, parecería que el mundo es nuestro y hacemos lo que queremos. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Queridos hermanos, Simón, hijo de Juan, recibió de nuevo un llamado de Jesús, un llamado nuevo del Señor. Pero finalmente termina la página del Evangelio donde el Señor le invita a seguirlo y sabemos que Simón Pedro lo siguió. ¿Estaremos dispuestos también nosotros a seguirlo al Señor? Bueno, les dejo como la página abierta, porque yo no puedo decidir por ustedes ni ustedes por mí. Queridos hermanos, nosotros estamos en la barca de la iglesia, muy frágil por nosotros la que la conformamos. Si fuera por nosotros los seres humanos, la iglesia ya hubiese desaparecido hace mucho tiempo. Pero la iglesia es de Cristo y Él prometió que las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ella. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros no seguimos ni al sacerdote, ni yo tampoco los sigo a ustedes, aunque me pueden animar a seguir a Jesús. Pobre de nosotros si seguimos a un ser humano. El único que vale la pena que sigamos es a Jesucristo, el único que no nos va a defraudar. Pero lo seguimos juntos en la misma barca de la iglesia, porque el que fundó la iglesia no fue ni Simón, hijo de Juan, ni Pedro, ni los apóstoles. El que fundó la iglesia es y fue nuestro Señor. Que el Señor nos dé un gran amor a la iglesia, porque sabemos que si estamos en la barca de la iglesia, aquí en la iglesia tengo todo para mi salvación y nuestra salvación. Que el Espíritu Santo venga sobre la iglesia y la embellezca cada día para que
pudiendo seguir su inspiración, podamos seguir al mismo Jesús. Que así sea.